Bien, hola otra vez. Después de lo que hemos visto acerca de un poco las generalidades o los antecedentes del teatro del siglo XVII y del lugar en el que se representaban, vamos a ver lo más característico de esta época, que es la renovación teatral que lleva a cabo Lope de Vega y que se denomina la Comedia Nueva. Bien, esta renovación teatral se lleva a cabo a través de la escritura de un libro que se llama El arte nuevo de hacer comedias, del año 1609, y que creó Lope de Vega en un principio tanto para exponer su teoría acerca de cómo tenía que ser el teatro, de cómo debía hacerse, y de hecho tuvo tanto éxito que los autores subsiguientes continuaron con esa manera de hacer teatro, como también para intentar esquivar todas las críticas que recibía de otros autores teatrales, porque en general lo que supuso el arte nuevo de hacer comedias es romper prácticamente por completo el tipo de teatro que se había hecho hasta ese momento. Bien, lo primero y más importante que debemos tener en cuenta dentro del teatro de Lope es lo siguiente. La comedia tiene que imitar a la vida. Es decir, no nos vamos a encontrar con hechos que no podríamos encontrar en una situación normal, en una ubicación normal o con gente normal. Es verdad, como iremos viendo con las características que se tratarán, que vamos a encontrar diferentes tipos de personajes, pero esos personajes están en la vida cotidiana en la que vivía Lope y la gente de la época de Lope, pero de lo que se trata es de que sea creíble, que tenga contacto con la realidad, que pudiera ser factible que lo que se está contando allí se diese. De hecho, en muchas ocasiones es verdad que se basaba en hechos que habían tenido lugar en algún momento cercano a la vida de Lope de Vega. Bien, vamos a ver qué características tiene que tener ese nuevo teatro, y todo esto es verdaderamente muy importante. Empecemos. Lo primero, la comedia, que era el nombre que se le daba a cualquier representación teatral, tiene que ser una tragicomedia. ¿Qué quiere decir esto? Espero que os acordéis de la Celestina. La tragicomedia era el elemento donde se juntaban personajes de todas las clases sociales. Si recordamos, en la tragedia antigua solo había personajes de alta alcurnia, en la comedia antigua solo de baja clase social. Bien, si lo que queremos es que, como vemos ahí, la comedia imite a la vida, tiene que haber personajes de todo tipo, porque al fin y al cabo, en la vida normal, los nobles no solo interactúan con los nobles, sino que lo hacen también con criados o viceversa. Bien, el hecho de que aparezcan, por tanto, personajes de todas las clases sociales, además de incidir en esa imitación de la vida real, lo que va a hacer es que haya elementos tanto graciosos como trágicos. Hay cosas serias, pero se intentan mezclar con elementos que puedan ser entretenidos o divertidos. El segundo dato muy importante dentro de la comedia que propone Lope de Vega es la reducción de la obra a 3 actos. Durante la época renacentista nos habíamos encontrado con obras teatrales divididas en 5 actos, y como ya hemos comentado en el vídeo anterior, se intenta ocupar el menor espacio de ocio por parte de los mosqueteros. Entonces, si tienes solo 3 actos, puedes llevar a cabo ese desarrollo típico de presentación, desarrollo y desenlace, pero además solo tienes 2 espacios intermedios donde puedan montarte un lío muy gordo allí. Además, pensemos en otra cosa. Esos espacios intermedios entre los actos normalmente estaban ocupados por entremeses, y evidentemente también había que pagar esos entremeses. Si tenías que pagar 2 haciendo 3 actos, en lugar de pagar 4 haciendo 5, pues hombre, ese dinero que te ahorrabas, porque los entremeses en general no eran del mismo autor que presentaba la obra general en 3 actos. Bien, otro de los hechos fundamentales es la ruptura de la regla de las 3 unidades. A ver, esta regla, que se mantuvo durante toda la época renacentista, procedía de Aristóteles. Bien, ¿qué es la regla de las 3 unidades? Unidad de tiempo, de espacio y de acción. Antes de Lope de Vega, la obra tenía que desarrollar una historia que durase como mucho 24 horas. Pongámonos en la situación de que un personaje se levanta por la mañana, desarrolla toda su actividad y se acuesta por la noche. Fin de la historia. Como comprenderemos, eso no imita la vida real, porque estarías contando la historia de un día.
pero en ese día no van a pasar todas las cosas que pueden llegar a pasar durante una época mucho más amplia. Bien, tenía que haber un solo espacio. Es decir, si la obra se desarrollaba en el patio de armas de un castillo, nada salía del patio de armas de un castillo. Todos los acontecimientos se producían allí. Eso, evidentemente, tampoco ayudaba a que la obra pudiera ser real o que imitase a la vida. ¿Y qué significa esto de que solo tenía que haber una acción? A ver, cuando hablamos de una acción estamos hablando de un argumento con un personaje al que le ocurren cosas. Y todo lo que ocurre va siempre en torno a ese personaje, se refiere a él. Bien, cuando Aristóteles propone esto, y lo que se mantiene después durante la época renacentista, lo que hace es tratar de simplificar un tipo de creación a la que en general no está acostumbrada la gran mayoría de la gente que va a verla, al menos en los primeros momentos. Y entonces quiere simplificarlo para hacerlo ameno, hacerlo amable, que la gente no se aburra y sobre todo que no se pierda. Pero lo que va a proponer Lope respecto a estas tres normas, veremos que modifica dos de ellas y una no tanto. Bien, Lope propone, y a partir de él se va a llevar a cabo así, que el tiempo en que se desarrolle la historia dure más de un día. Es más creíble, como estaréis comprobando, por ejemplo, en la lectura del Pere Ibáñez, que la historia se desarrolle en 3, 4, 7, 15 días o lo que haga falta. Porque evidentemente tienes mucho más espacio para poder llenarlo con elementos teatrales verdaderamente importantes. En cuanto al espacio ocurre lo mismo. Tampoco era muy creíble eso de que toda la historia ocurriese siempre en el mismo sitio. Por lo cual, Lope va a ir cambiando de espacios, evidentemente de una manera brutal no, porque eso supondría tener que estar cambiando a todas horas escenario, mobiliario, decorados. Bien, tiene que haber más de un espacio, pero en general tampoco hay demasiados. Lo único que sí que mantiene Lope de Vega respecto al teatro anterior es una sola acción. Y esto también tiene que ver con esa configuración que hemos dicho que tenía el Corral de Comedias. La gente que ocupa el patio de los mosqueteros ya hemos dicho que muchas luces no tiene. Hay que impedir que se pierdan, porque si se pierden van a montar follón. Es mejor darles una acción única con un personaje único al que le ocurran cosas y todos los demás personajes puedan ir añadiéndose a la historia del protagonista, que es la única relevante. No tenemos varias historias que se entretejen, ni vueltas atrás, ni pasos por el tiempo. Eso evidentemente es inviable. Entonces, la acción la mantiene en un solo punto, porque al fin y al cabo lo que importa verdaderamente es que la gente no se pierda. Bien, número de personajes. Lope propone que estén entre 6 y 12. La razón, la misma que la de una acción. Antes había 6 personajes como máximo. Eso no puede representar la vida real en ningún momento. Interactuamos con mucho más. Sin embargo, si ponemos más de 12 personajes, corremos el riesgo de que los mosqueteros lleguen un momento en que se pierdan y este quién es, era amigo de no sé quién o era el cuñado de no sé cuántos. No. Con 12 personajes como máximo tenemos suficientes para representar algo que puede ser más creíble, imita la vida, y que al mismo tiempo también permita seguir la historia a todo el mundo. Bien, nos habla también acerca de cuánto tiene que durar la obra. Si es una obra de carácter histórico, máximo 2 horas. Si es una comedia de enredo, puede llegar hasta 2 horas y media. La razón, la misma que hemos estado escribiendo hasta ahora. Una obra histórica es menos entretenida que una comedia de enredo. Si la prolongas mucho, consigues que la gente pueda cansarse. Y hay que evitar eso a toda costa. ¿De acuerdo? Bien. Algo que ya hemos visto que se producía en el teatro del siglo XVI, que es el decoro expresivo. Muy importante, cada personaje tiene que hablar siempre según la condición social que tenga y la edad que tenga. Por lo cual veremos dentro de los personajes a continuación, bueno, cómo hablará de manera diferente el criado que el rey, que el poderoso o que el galán. Bien, como imagino que ya sabéis, bueno, lo estáis comprobando con el Pere Ibáñez, tiene que escribirse el teatro en verso, es fundamental. Y entonces tiene que haber también diferencia de estrofa, no se puede crear siempre con la misma. De hecho, Lope de Vega considera que cada tipo de escena necesita un tipo de estrofa en particular. No es lo mismo un monólogo que una queja,
que un diálogo entre dos personajes. Y entonces se estipula que para cada uno de esos tipos de escenas en concreto tiene que haber un tipo de estrofa también en particular. Entonces vamos a ver cómo se utilizan décimas para las quejas, sonetos para enfrentamientos con otros personajes, en fin, hay multiplicidad. Lo importante es que no haya solo un tipo de estrofa que aparezca siempre. Bien, algo también parecido a lo que nos ocurría con los arquetipos, si recordáis, de los pasos en el siglo XVI. Los personajes en las obras de Lope de Vega siempre son los mismos. Aparecerá el galán y la dama, ambos de clase alta y que en general tratan de conseguir el amor el uno de la otra y viceversa. Por debajo de ellos estarán la criada y el criado, que son los que ponen el punto gracioso, al mismo tiempo que suponen o implican la lealtad absoluta hacia sus señores. Encontraremos al villano, que por su nombre parece que es el malo, no, simplemente es el hombre de la villa, el pueblo bajo, que también formará parte de todo este elenco de protagonistas, el poderoso, que es el malo de la película, el comendador, por ejemplo, en nuestro caso, gente que trata de abusar de su condición o de su poder para alcanzar sus objetivos, y por supuesto, por último, el rey. El rey suele salir al final para impartir justicia. Veremos en la última de las características cómo el rey tiene que impartir justicia, porque algo que importa mucho a Lope de Vega es defender la sociedad de estamentos en la que se vivía. Y en esa sociedad estamental el rey está por encima de todos y a nadie compete el llevar a cabo la ejecución de la ley excepto a él. Bien, tema fundamental: el defensa del honor y de la honra como motivo de la existencia. Es decir, la honra, que ya sabéis que es cómo te ven los demás, es lo mismo que la vida. Si pierdes la honra, tu vida deja de tener sentido. Y la única manera de conseguir recuperar esa honra es matar a la persona que la ha mancillado. Pues bien, el honor y la honra son los dos temas clave. Hay que mantener, primero, el honor, que ya sabéis que es el mantenimiento de la pureza de esa línea genética, y la honra, la visión que los demás tienen a nivel social de ti a través de los logros que alcanzas o de los hechos que has cometido. Pues bien, por último, vamos a acabar con algo que ya hemos citado en el punto 8, que es esa defensa de la sociedad estamental que Lope de Vega va a llevar a cabo siempre y en todas las obras. Bien, se trata en cierta medida, si recordáis el primer vídeo que veíamos, de un tipo de conformismo que decíamos que tenía el teatro frente a la rebeldía de otro tipo de géneros literarios en la época barroca. Los autores teatrales en un principio, y sobre todo Lope de Vega en particular, pretenden dar a la gente lo que ésta quiere. ¿Que quiere gracia? Pues nos reiremos. Comedias de este tipo hace, bueno, no sé cuántas, pero un montón. Cientos de comedias creo. De hecho se dice de Lope que era capaz, por la habilidad que tenía, de crear una comedia en una sola noche. Y es posible. Difícil, pero es posible. Entonces lo que se lleva como teatro en esta época ya no es tanto la reflexión filosófica, el me voy a casa pensando qué es lo que me han contado, fíjate qué tema más profundo, no. Los temas son siempre los mismos: honor, honra como básico y entretener. Y por eso es por lo que Lope tiene mucho éxito, sabe qué es lo que le pide el público y se lo da. Otros autores pretenden, como veremos, por ejemplo Calderón, ser un poco más filosóficos, más profundos, y evidentemente nunca van a tener el éxito a nivel de público que tendrán. Bien, espero que esto os haya quedado claro, porque verdaderamente es muy importante. Chicos, seguid bien y nos vemos en la próxima.